La Red Latinoamericana de Cuidadores y la Comunidad Latinoamericana de Profesionales del Sector Sociosanitario presentan el panel internacional, La Economía de la Longevidad. Agradecemos a los panelistas Luisa Guerrero de Colombia, Gustavo Tejera de Uruguay y a la moderadora Claudia Lucía Ramos. Bienvenidos. Reciban todos un cordialísimo saludo, un abrazo cuidador desde la RLC, desde CLAPS, desde esta comunidad que está interesada siempre en reunir estos profesionales y todas estas personas inquietas con este tema de lo que es la longevidad, en este caso que ha sido el título de la economía de la longevidad, que es el título del panel para hoy. Los expertos que nos van a acompañar son personas que a través de nuestro trabajo desde la red latinoamericana y nos hemos conocido desde otros escenarios y que nos pueden enseñar y nos pueden mostrar mucho más ideas sobre lo que significa esto de la economía de la longevidad. Son ellos, Luisa Fernanda Guerrero, de Legatus, y tenemos a Gustavo Tejera, también de Uruguay, que nos va a ayudar y a colaborar con este tema. Ustedes saben que a mí casi no me gusta la base de todas esas, las hojas de vida que son tan extensas y a veces tienen tanto título, pero sí la referencia es clara de que tenemos unos profesionales y unas experiencias que quieren compartir con ustedes. Entonces, yo les voy a dar paso a Luisa, luego a Gustavo, para que saluden a nuestra comunidad, hagan una mini presentación de sus objetivos y por qué hoy están compartiendo este panel o esta mesa de trabajo que nos va a ayudar a clarificar el tema de la economía de la longevidad. Buenas noches, buenas, cordial saludo, Luisa, te escuchamos. Hola, muy buenas noches y buenas noches para todos ustedes, para los que están en casa viéndonos, para los que están este tiempo, esta horita para poder ampliar información sobre lo que es la economía de la longevidad. Mi nombre es Luisa Guerrero, yo soy directora de Legatus y Legatus es una entidad que se encarga de prestar servicios domiciliarios a personas mayores con deterioros cognitivos y demencias. Todo lo hacemos en la casa. Pero lo más importante de esto es cómo nosotros podemos entender juntos el tema de la economía de la longevidad, cómo Legatus, por ejemplo, tiene que ver en este tipo de cosas dentro de los procesos que nosotros hacemos. Esto también hace parte de la economía de la longevidad y cómo ustedes también desde casa pueden aportar a esa economía de la longevidad, que es lo más importante. Así que muchas gracias por el espacio, a la Red Latinoamericana de Cuidadores, a Claudia, a Juan, y pues qué chévere compartir este espacio con Gustavo, que es un duro. Yo lo conozco es por interoperabilidad. ¿Cómo hacer para que interoperemos y para que la información esté siempre cruzada, para que podamos juntos sacar adelante todos los procesos que tenemos desde cada una de nuestras experticias? Así que muchas gracias. Gracias, Luisa. Gustavo. Eh, sí. Bueno, es un honor estar acá. Realmente es increíble poder lograr este intercambio internacional, ya que el tema de la economía de la longevidad es algo que atraviesa toda la sociedad. De hecho, estoy convencido de que resolver los problemas de la economía de la longevidad es también resolver problemas en todas las edades, en todos los estamentos sociales. Hace 23 años fundamos la KW Foundation, que significa Fundación del Conocimiento, no es algo esotérico ni nada por el estilo, y tratamos de que las comunidades puedan intercambiar información a través de un lenguaje común, un lenguaje que no tenga nada que ver con política, religión, género, etcétera. Por eso es tan importantes estos foros, ¿no? Muchas gracias. Tú has tocado dos temas importantes, conocimiento y apartarnos un poquito de los temas políticos religiosos que son a veces los que afianzan las creencias y todos estos escenarios que no evolucionan a pesar de que muchas cosas evolucionan, pero es muy importante, tú lo has dicho a nivel latino, a nivel internacional. Estamos muy en el contexto latinoamericano, eso nos da unas características muy particulares, eso nos da digamos, unas características comunes, ¿cierto? Que nos hacen que estos espacios sean para asegurar que las comunidades fomenten capacidades dentro, en este caso, a través de la Red Latinoamericana de Cuidadores y CLAPS, cuyo robusto es las personas mayores,
en esa comunidad, en ese segmento poblacional que requiere de tanta, digamos, de tanta renovación, porque al hablar de renovación e innovación estamos atendiendo que ya hay un conocimiento previo, una experiencia muy grande que solamente se tiene que ir adaptando, ir movilizándose, ir evolucionando, que es un poco lo que hemos tratado de trabajar durante todos estos años con los cuidadores. Entonces, es muy importante que sepamos que, por ejemplo, el hecho de cuidar también va evolucionando en que vamos a tener que cuidar personas que no son totalmente dependientes, ¿cierto? Que no están totalmente limitados en la parte física o en la parte intelectual, perdóname, sino tal vez en una parte física donde vamos a tener que servir de apoyo y por esa razón como cuidadores debemos también estar al tanto de todos esos cambios y de todas esas informaciones. Dos áreas importantes como son la psicología, toda esta parte, digamos, lo neurológica, que habla de lo cognitivo, de comportamiento y toda esa parte de la tecnología que a veces ha creado como un mito de que las personas mayores no la manejan y resulta que sí, que les interesa, que les gusta mucho, que sí aporta muchísimos cambios y es muy importante. Entonces, fíjate que todos esos ámbitos de un envejecimiento saludable nos ponen en el tema de la economía de la longevidad. Entonces, vamos a ver que como la pregunta o la primera discusión es cómo vamos a hacer que ese crecimiento en todas las propuestas de la economía de la longevidad no haga que se abran más las brechas y las diferencias sociales, las diferencias también ideológicas sobre el envejecimiento. Voy a proponer que abra esa discusión, Gustavo, luego Luisa, y vamos intercambiando. Aquí no hay, digamos, todavía esas dificultades de que quién va primero o quién va segundo. Gustavo. Bien, es un tema bastante grande, pero bueno, tal como están las cosas, América Latina está haciendo que la fábrica de la desigualdad crezca. Eh, Estamos hablando de que el mercado del cuidado o la economía de la longevidad relacionado con los cuidados tiene un 50% de informalidad. Y aparte tiene rostro de mujer, o sea, el 96% de los cuidadores son mujeres. Mujeres que en su mayoría no perciben salario ni una seguridad social, por ejemplo, cuando cumplen 60 años. Es muy grande la brecha que existe y el acceso a una vejez digna, inclusiva, no debe depender de que un cuidador o alguien dedicado a eso haya tenido una relación formal por contrato por 30 años o más. Es un problema real. Muchas personas pierden sus mejores años productivos por amor al cuidado o por determinadas circunstancias familiares. Por eso es bueno tratar desde el propio universo del cuidado, pelear por una pensión universal y que la salud esté desacoplada un poco de cuánto dinero tienes. ¿Cómo se combate además para que esa fábrica de desigualdad no crezca? La educación a lo largo de toda la vida. No podemos hablar de una alfabetización digital a los 65 años. No, las empresas deberían tener como responsabilidad social y ética empezar a capacitar a todos sus empleados a los 45 o antes. Otra cosa que favorece esa brecha es que necesitamos urbanizar distinto. Tiene que haber una vivienda social adaptada, quizás a infraestructuras de bajo costo y modelos de covivienda o cohousing. A veces no se impulsa la innovación para la base de la pirámide, es decir, las tecnologías como la telemedicina y dispositivos de asistencia que funcionen como infraestructura básica y sean accesibles para el presupuesto de un jubilado promedio. Recuerden que en los países más ricos, las personas llegan a jubilarse siendo ricas o con sus problemas económicos resueltos. En América Latina y el Caribe, uno llega a la jubilación
con supervivencia básica. Por lo tanto, el tema del cuidado y la protección por cuidados pasa a ser un derecho que va más allá de tu poder económico. Entonces, yo creo que la equidad en la longevidad se logra cuando entendemos que el cuidado no es una ayuda familiar, sino una infraestructura social como la electricidad o el agua que el Estado y el mercado deben garantizar a todos. Si no es así, la brecha cada vez va a ser más grande. Gracias por... Interesante. Como tú decías, el tema muy amplio, pero has tocado unos temas esenciales que luego los revisamos para cerrar un poco este segmento. Luisa. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que creo que para que la economía de la longevidad en América Latina realmente promueva la inclusión y no amplíe esas desigualdades, tenemos que tener en cuenta varias cosas, pero entre esas, uno es que, como decía Gustavo ahorita, tiene que haber un acceso universal en los servicios básicos, ¿sí? Generalmente las personas que tienen cómo pagar, pues pueden tener un médico en casa, pueden tener la enfermera en casa, porque como ustedes deben de saber, nosotros tenemos unos años de mala salud. Los hombres un poquito menos que las mujeres, pero esos años de mala salud no nos preparamos para ellos económicamente hablando, por ende el acceso a veces no es tan fácil. Asimismo, tampoco hay un acceso fácil a las pensiones. Por ejemplo, acá en Colombia, de pronto en los otros países puede ser algo también un poquito similar, pero acá en Colombia solamente el 22% de las personas mayores se pueden pensionar. O sea que el resto, ¿qué? Le toca buscar cómo hacer para trabajar y sostenerse y tener alguito para cuando tenga años de mala salud o acogerse a lo que los hijos o familiares puedan dar para sus años de mala salud. Esto afectando el bolsillo de la economía de la familia de ese hijo, ¿cierto? Entonces, eso hace que nosotros tengamos que volvernos unas personas independientes económicamente, ¿sí? Y esto no es acceso universal, es acceso para el que tiene con qué, ¿sí? Entonces, uno es eso, el acceso universal a los servicios básicos y ahorita creo que en temas de gobierno han buscado que hayan cuidadores para personas ya con algún nivel de dependencia, etcétera. Y se está buscando, y ahí entra un punto muy importante que son las políticas públicas. Y aquí las políticas públicas son claves para que nosotros podamos tener un acompañamiento mucho más idóneo en la vejez si no tenemos ese ahorrito que debíamos haber tenido, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, en algunos países, como por ejemplo acá en Colombia, hay unos subsidios, no son muy grandes, son muy pequeños realmente para las necesidades que tienen las personas, pero hay un subsidio, tenemos que buscar alternativas de protección social para que las personas que están en situación vulnerable económicamente puedan tener ese acceso. Hay otro punto crucial y es la inclusión que menciona también Gustavo, que es la inclusión digital y financiera. Gustavo lo mencionaba, o sea, no tenemos que hacer que la persona ya maneje el tema digital, tenemos que buscar acomodarnos a cómo está en este momento mi cliente o la persona a la que yo le voy a dar el uso de esas nuevas tecnologías y tenemos que nosotros también como dejar de pensar que ahora todo solamente es tecnología, porque no lo es así, ¿sí? De pronto las otras generaciones que vienen van a ser más fáciles para manejar temas tecnológicos, pero pues si yo que voy detrásito, creo que la voy perdiendo porque voy perdiendo mi lección de tecnología porque todavía soy tras que me gusta ir a pagar al banco, por ejemplo, ¿sí? Está el otro tema que es el mercado laboral inclusivo. Como ustedes saben, cada vez al vivir más años, pues vamos a tener que trabajar más, ¿sí? Eso sería lo lógico. Y hoy estaba en un evento muy interesante también donde hoy se hablaba del tema y es que nos han dicho que vamos a vivir más años, pero no nos están preparando para mantenernos productivos para vivir más años, ¿sí? Porque imagínense yo solamente trabajar 20, 30 años, un ejemplo, pero voy a vivir en mi vejez un promedio de 30, 40 años más. ¿Y cómo me puedo preparar productivamente para estar productivo, para poder generar ingresos, para poder mantenerme activo? Porque además mi capacidad es muy alta, la experiencia es muy alta, la facilidad para resolver conflictos es muy alta. Entonces, tengo una gran experiencia para poder trabajar en una empresa y seguir aportando. Y lo otro es, bueno, en ese orden, pues que haya un mercado laboral inclusivo, que yo como persona mayor pueda entrar a trabajar si tengo 60, 65 años en una empresa y tener el cargo de contador y tener el cargo de administrador y tener el cargo de secretaria, pero que lo pueda tener, no por tener 60, 65 años ya simplemente estoy excluido del ambiente laboral.
porque yo estoy segura que algunos de los que están aquí sienten que todavía pueden hacer muchísimo y tienen 65 años, ¿sí? Lo otro, sí o sí, es que cuando nosotros creamos productos o servicios, a veces se nos olvida para quién los estamos creando. Entonces, uno joven piensa que no, venga, yo puedo montar esto y de pronto la persona quiere esto y quiere lo otro. A las personas mayores no se les está preguntando qué necesitan, ¿sí? Y eso puede hacer que se excluya demasiado la necesidad de lo que realmente está en la oferta. Entonces, en síntesis, combinar el crecimiento económico, sí, pero con equidad, derechos y acceso universal es lo más importante. Ustedes han dicho todo lo que significa hacer y eso, y significa llegar a este punto. Quienes necesitamos cambiar, o la sociedad necesita cambiar, es un pensamiento eje que no ha dejado mover ni a los adultos, ¿sí? En propósito y sentido, digamos, en esta nueva edad, en estas nuevas edades, porque la sociedad piensa que ya no son importantes y el pensamiento es también propio de que no se es importante. Entonces, o que no puede ser útil. A mí me gusta muchísimo la parte de utilidad porque se puede combinar muy bien con lo que ustedes nos han dicho, que es lo productivo. O sea, ¿qué es lo productivo? ¿Qué es lo útil y qué es lo que satisface? Porque también, así como sea muy pequeño ese grupo de personas mayores que tienen mucho que aportar y que están en buena situación, también ellos deben tener un pensamiento de compartir y de llevar esa sabiduría a esos otros, digamos, iguales de edad, para que cambien ese pensamiento. Porque a nivel latinoamericano, sobre todo, yo sí también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Gustavo con respecto a los países un poco más hacia avanzados y europeos y todo esto, es que ahí llega un momento en que está demasiado anclada la idea de que no hay más que hacer, de que hay que resignarse, no reasignarse, sino resignarse. Entonces, es muy importante esas dos cosas que ustedes han dicho y han tocado específicamente los temas. Yo estoy de acuerdo que hay que aprender desde muy joven, o que hay que empezar a aprender desde ciertas edades, ciertos manejos útiles del uso de los recursos, porque en este momento, o sea, si a mí cuando me preguntan qué es lo más maravilloso de estar viviendo en esta época con esos cambios es la cantidad de recursos que hay. O sea, si nosotros nos tocó años atrás con unos libros, con el pequeño Larus, entonces, para eso ya es historia patria. ¿Cómo nos podíamos defender? Entonces, imagínense ahora con todos estos recursos, qué maravilla. Quiero que me parece muy importante no perder de vista, ustedes los dos tocaron los temas también de cuáles son esos derechos. ¿Cómo hacemos para que las personas tengan y sepan que además del deber de seguir viviendo con propósito y sentido, también se tiene derecho y cómo regenerar con ese derecho rentabilidades dentro de la economía longeva? Luisa. Bueno, generar rentabilidad, a veces cuando trabajamos con temas que tienen que ver, que son de entrada, que suenan muy sociales, uno siente que eso está mal cobrar, que está mal tener una rentabilidad, ¿sí? Y no hay nada Perfecto, más primer mito. doloroso, sí, no hay nada más doloroso para una empresa es que no sea rentable, ¿sí? Porque si no es rentable, pues entonces estoy generando autoempleo, o sea, me estoy empleando solamente a mí y no estoy siendo un generador de empleo para que vengan otras familias, otros profesionales, sino que por el contrario, pues me estoy ocupando y estoy sacando mi sueldo. En ese orden, es muy importante que el sector privado sí o sí pueda ser rentable en la economía plateada, en la longevidad, digamos que utiliza mucho la economía plateada también, que ha sido una crítica constante y se ha tratado de hablar más desde la longevidad, y es que cómo hacer para que no sacrifiquemos los derechos si se adopta un enfoque de valor compartido. Y aquí es donde Perfecto. nosotros podemos sacar un real análisis de todo esto y es sí o sí, tenemos que saber que cuando tenemos estos modelos de negocios sociales que tienden a ser más sociales, nosotros tenemos que crear o nuestros diseños van más centrados en la persona, en lo que necesita la persona, los productos y servicios sean accesibles, los seguros, fáciles de usar, que sean seguros, fáciles de usar, que respeten la autonomía y que no infantilicen ni sobreprotejan a la persona mayor. O
sea, yo estoy segura también aquí que muchos, y lo digo porque es que yo tengo a mi papá que tiene 70 años y la vez pasada iba bajando las escaleras y decía, ay, ya parezco un viejito bajando las escaleras y yo lo miraba como, papi, tiene 70 años, ¿cómo así que ya parezco un viejito? Haces parte del grupo de persona mayor. Me mira como, no, o sea, mayor otros, yo jamás, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta porque es que nosotros no podemos pensar que porque ya tenemos 70 nos consideramos personas mayores, pero sí cuando montamos productos y servicios los pensamos para personas mayores, ¿sí? Los otros, los demás, yo jamás. Uno, eso, entonces es montar productos y servicios diseñados y centrados en la persona. Lo otro es la segmentación responsable. Nosotros tenemos que ofrecer opciones para distintos niveles de ingresos, ¿cierto? A veces solamente ofrecemos servicios para personas que tienen con qué pagarlo, pero hay personas que no tienen con qué pagarlo. Y uno dice, "¿Y entonces, ¿cómo saco rentabilidad ahí? ¿Qué puedo hacer?" Hay muchas entidades que apoyan o que ofrecen como subvenciones o que dan, digamos, unos recursos para que tú puedas ir a atender esa población porque se sabe que se necesita mano de obra. Entonces, ahí es donde entran, digamos, que la búsqueda de del fundraising, pues, que uno busca en otros países, que tienen destinados unos recursos para ciertas cosas, uno postula los proyectos y ahí tú logras atender a una población vulnerable sin sacrificar que tú le puedas pagar a profesionales, sin sacrificar que tú tengas un nivel de rentabilidad, ¿cierto? Entonces aquí también una invitación es a tener productos y precios diferenciados también para las capacidades que hay. Lo otro es la innovación con propósito. Las soluciones, por ejemplo, de salud, de vivienda, ¿sí? Hay soluciones tecnológicas donde la gente se siente acompañada, cuidados que realmente mejoren la calidad de vida de la persona y no solamente maximicen el consumo, sino que realmente nuestro enfoque va a mejorar la calidad de vida y ahí es donde hay un trabajo bien bonito que va de la mano, que ahorita digamos que les quiero contar y es porque esas mediciones de impacto terminan siendo en, digamos, no solamente en las ganancias, sino también en el bienestar de la persona, en la autonomía de la persona y en la satisfacción de las personas mayores. Y yo creo que el otro, pues, es lo que es el empleo inclusivo, que es el que últimamente se ha venido trabajando mucho y es que podamos contratar y retener talento senior. A mí me encantaría que mis coordinadoras fueran personas mayores de 60 años, porque sé que esas mujeres van a ir a las casas y van a entender el dolor de las personas y van a poder hacer match con esas familias que están viviendo un dolor y esas familias van a sentir que una persona realmente los está comprendiendo. No es lo mismo cuando yo de pronto no es mérito, pero por ejemplo, si yo mando a una persona de 21 años así le ven, cómo lo manejas y ustedes cómo se sienten como familia, es distintísimo, ¿sí? Entonces, el talento senior aquí es clave, realmente nos demuestra que podemos maximizar mucho más nuestros procesos, pero sobre todo también la rentabilidad por el excelente servicio que se presta. Pues en resumen, la rentabilidad sostenible realmente surge cuando las empresas resuelven las necesidades reales con mucho respeto de lo que tiene una persona mayor y sus familias, y pues nada, generando sí o sí confianza a largo plazo. Excelente, qué bueno. Gustavo. Bueno, es difícil unir la rentabilidad y la ética para que vayan en el mismo sentido. Sobre todo en que estamos en un modelo asistencialista y que no está orientado al empoderamiento, o dicho de otra forma, el verdadero negocio en la economía de la longevidad es tener en cuenta que eh, eh, el negocio no está en la dependencia. O sea, yo no voy a fundamentar todos mis productos y servicios hacia la dependencia, sino al empoderamiento, a que mi principal foco debe ser la autonomía de las personas. Ese es el verdadero foco que une la rentabilidad y la ética. O sea que tenemos un cambio de modelo clarísimo, que es del asistencialismo al empoderamiento. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, primero con un diseño universal. Es importante que, por ejemplo, si yo diseño un producto para una persona de 80 años, también sea atractiva para una persona de 30. Se me ocurre un ejemplo, Ujú.
una muleta con Bluetooth que te vaya diciendo, conectado con el geoposicionamiento, mire, esta calle por la que usted circula no es accesible, tiene problemas. Por eso siempre voy a terminar haciendo foco en que en la medida que las cosas estén no comunicadas, no existe el concepto de conexión entre ética y rentabilidad. La otra cosa son los servicios de proximidad. Debería estar accesible, bien diseñado, porque nuestras ciudades no están basadas en la proximidad. Otro de los temas que se debe unir con la rentabilidad y la ética es justamente la política de ética de datos y la transparencia. Hacer que los consentimientos informados sean el estándar. Sería una de las partes de la profesionalización del cuidador es decir, mire, yo soy responsable y me hago cargo de esto, pero no de esto otro. Como decía Claudia, no a la infantilización. La publicidad y el marketing hace rato que están desfasados con eh, el- la real economía de la longevidad, porque la economía de la longevidad funciona actualmente si todo va bien, es decir, si la persona tiene Ujú. un equilibrio emocional, mental, tiene más o menos resuelto el tema económico, ahí funciona, pero eso es el 10% nada más. Otra de las cosas que debería pensar la industria es el envejecimiento en casa. Parece que los arquitectos no fueran, cuando diseñan edificios y casas, parece que ellos no fueran a vivir cuando son más longevos. Por lo tanto, el tema de las reformas habitacionales, toda la tecnología del apoyo invisible, sensores de movimiento, escenarios, etcétera, y que definitivamente la economía de la longevidad es un activo para los gobiernos, Inactivo para... ujú. es un activo, no se tiene que pensar como una carga o algo que se tiene que pagar sin más, sobrecargando el ecosistema del cuidado o de la longevidad en las cosas que puede pagar el Estado. Entonces, resumiendo un poquito, el sector privado más exitoso en la economía de la longevidad será aquel que entienda que la autonomía es el activo más valioso. Si el negocio ayuda a la persona a mantener su propósito y su independencia, la rentabilidad vendrá por añadidura y con una base ética sólida. Tal como vamos, las cosas no van así. Eh, Totalmente de acuerdo. Voy a tomar prestado. A mí me encanta todas esas porque me tomo prestado muchas ideas y me aclaran muchos conceptos. Este valor compartido del cual hablaba Luisa y también de esa forma como lo social, ¿cierto? Todo eso social, esos emprendimientos y ese sentimiento social. Voy a tratar de aclarar que la mayoría de las personas pensamos lo social independiente de lo económico, como si fuera a ser como caridad, como si fuera a ser un favorcito, como el concepto de cuidado que se maneja ahí, que como si no tuviera valor. Entonces, al no tener ese valor, se va despreciando el concepto económico de rentabilidad, ¿cierto? De aquello que me puede producir a mí un beneficio también para mejorar mi calidad de vida, mi vida económica, mi propio bienestar. Es como si se hubieran separado esas dos cosas. Mi forma, en una parte de alguna vez en otra vida, en una parte de la formación, siempre se nos aclaró que el sentido más humano es lo económico. Es donde más el ser humano siente que es más vulnerable o que es más exitoso. O sea, tiene las dos cosas, o el más fracaso o el mayor éxito. Y poco a poco al desarrollarse la vida, pues entonces se van consiguiendo cosas, estatus y todo, y se van consiguiendo. Llega a un nivel, pareciera que llegara al momento de que cuando la persona mayor entonces ya lo consiguió. Y resulta que es ahí cuando vienen muchas de las presiones y las depresiones de la persona mayor,
cuando siente y dice, bueno, ¿y cómo es mi participación? ¿A dónde acabó? Si lo que tú decías, Luisa, ya no soy mamá o ya no soy la secretaria, ya no soy la profesora, ya no soy todo este tipo. Entonces, ¿qué viene siendo? Y siendo el acto más humano de que todo lo que hizo tiene una trascendencia y tiene todo un propósito. Entonces, sí, si comprendemos esas dos cosas de cómo hacemos ese valor compartido, vamos entendiendo muchísimo más cómo podemos nosotros hacer esta segmentación responsable de la cual hablaba Luisa y de esa rentabilidad ética de la cual hablaba Gustavo. Y efectivamente, solamente con la comprensión de que todos somos partícipes, copartícipes, ya estamos integrados todo en este hecho, vamos a entender cómo, vamos a mejorar, vamos a entender cuáles son esos propósitos de rentabilidad y qué nos hace más dignos y cómo somos autónomos y cómo tenemos derechos como personas mayores también. ¿Cómo es la relación con el Estado, de legatus, de sus proyectos, de sus ideas? ¿Cómo sienten cada uno de ustedes en sus países, en este caso Colombia, cómo sienten esa relación con el Estado, con esas regulaciones, con esa accesibilidad y con esa posibilidad de ser sostenibles financieramente? Pues mira, Clau, yo creo que aquí pasa algo y es que podemos tener normativas, pero de ahí a que se apliquen es otra cosa, ¿sí? Y por el contrario, uno siente que como empresa, sí, efectivamente, pues te toca como a cualquier empresa, así estés tratando estos temas tan complejos, costosos, dolorosos para una familia que no tienen cómo manejar, digamos, de manera integral el tema. Sin embargo, yo sí creo que todos tenemos que seguir, yo siempre escuchaba a la gente decir como, es que tenemos que buscar que se articule el gobierno. ¿Cómo se logra eso? ¿Y cómo se logra eso? Pues venga a ver cómo hago para hablarle al edil sobre el tema de longevidad. Venga a ver, siento aquí al que se está lanzando a la Cámara de Representantes y le digo, usted sabe que la población está creciendo, usted sabe que ahorita los próximos que van a elegir presidente sí o sí van a ser las personas mayores y no hay forma de que eso no pase. Usted sabe que usted va a llegar a viejo y usted ni siquiera le van a dar un puesto porque ahorita personas de 47 años están siendo eliminadas de las bases de datos de grandes empresas para poder tener cargos directivos y usted está próximo a eso, venga, le muestro que a usted le toca este problema o a usted le pasa que su mamá o su papá o algún familiar está teniendo dificultades con el acceso a algunos servicios que deberían ser como de fácil acceso, pero que tú no los tienes y que te toca sacar del bolsillo y qué mejor que de pronto tengas una mano por parte de, como ahorita ocurre, que es que por parte de la EPS te puedan dar un cuidador en casa, pero pues tienes que demostrar mil cosas, ¿no? Entonces, la mejor forma es siéntate con los que cada 4 años te buscan y es como, ay, es que para votar, venga, le cuento de qué se trata este tema, venga, le muestro cómo se está convirtiendo la pirámide poblacional y cómo si usted no toca estos temas, usted es el que va a quedar por fuera, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que hay un tema sí o sí de regulación de precios y transparencia, ¿sí? Em, y es que se deben evitar abusos en servicios esenciales, porque como son tan esenciales, entonces yo cobro más. Y no puede ser así. Se tienen que evitar los abusos en servicios esenciales y promover más la información clara para todos los usuarios. Hace poco, ayer o hoy, estaba escuchando un tema de los créditos, cómo los bancos ahora dicen, yo soy Silver. Yo ahora tengo servicios para las personas mayores, ahora ya les doy una tarjeta de crédito a las personas mayores, ¿cierto? Porque antes eso no pasaba porque pues ya estás jubilado, hay mucho riesgo y no prestaban plata. Ahora es 20 presto, te pongo una tarjeta. No, tú no vas a tener intereses durante tanto tiempo, etcétera. Pero cuando ya tienen la tarjeta y cuando ya usan el dinero y van a mirar cuánto han pagado de lo que usaron, se dan cuenta que no ha bajado la deuda. Entonces les ponen una letra chiquitica, ¿sí? Donde engañan a las personas. Entonces tú no estás creando ningún producto Silver, tú no estás creando nada para ayudar a esta población. Tú por el contrario estás buscando cómo más meterle créditos a las personas para que consuman, ¿sí? Entonces aquí es muy importante por eso la regulación, ¿cierto? La promoción también está el tema de la promoción de innovación inclusiva, por ejemplo, incentivar soluciones tecnológicas, que logremos que haya ya tanta tecnología
adecuada para ciertas etapas de la vida que el gobierno ya tiene que entrar a regular. Todos de pronto conocimos el caso de Uber, algo súper exitoso, o de Rappi súper exitoso, y ya luego el gobierno tuvo que entrar a echar mano y decir, venga, yo regulo esto, ¿sí? Pero es que cuando ya empiezan a ver que esto está generando un boom, ahí sí va a entrar todo el tema de la regulación. Otro tema que creo que sí o sí el Estado y el tema de empresas privadas tienen que trabajar mucho, y desde el colegio deberíamos trabajarlo, y es todo el tema de formación y profesionalización, porque desarrollar el talento en el sector de cuidados es clave, y también desarrollarlo en la atención gerontológica. No vamos a tener quien atienda, no vamos a tener expertos quien atiendan, y nosotros tenemos varias crisis en la vejez, no solamente deterioros cognitivos, tenemos unos cambios psicológicos importantes, y necesitamos tener población que sepa cómo atender esos cambios, ¿cierto? Y sí o sí la participación pues de ustedes y yo como ciudadana, que sí o sí tenemos que incluir a todas nuestras personas mayores, lo vuelvo a decir, en los diseños de las políticas públicas, en la implementación de lo que uno monte, en la evaluación de las políticas, pues porque es muy raro uno montar algo y no preguntarle a quien de verdad le duele el día a día. Entonces, pues básicamente es que podamos asegurar que el mercado funcione, pero con reglas demasiado claras y justas que garanticen realmente los derechos de las familias y de las personas mayores. Clau. Gracias. Bueno, decir que estoy de acuerdo con Luisa y que decirles, aclararles además que Uruguay en particular es exportador de una narrativa muy exitosa, pero en la realidad, por lo menos aquí, se puedes darte cuenta de la diferencia entre la narrativa y los hechos. Entonces, para mí, el Estado tiene cuatro roles estratégicos como impulsor de de la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad. Disculpen que a veces no si la veo bien. Entonces, el primer rol es que el Estado debe ser el regulador y garante de calidad, ya que hay una gran informalidad en el sector cuidados. Entonces, el Estado debe establecer los estándares que protejan tanto la dignidad de la persona cuidada como los del trabajador. Para eso, no existen procesos accesibles de certificación y fiscalización, con generación de indicadores reales de cómo va el tema. Otra cosa que coincido con Luisa es que el sector debe ser profesionalizado. O sea, hay que regular la formación técnica obligatoria para cuidadores, transformando un oficio informal en una ocupación técnica con escalafones salariales. Después, el segundo rol del Estado debería ser promotor de la accesibilidad igualitaria, para evitar que la longevidad sea un lujo. Entonces, el Estado tiene el rol fundamental de corregir las fallas del mercado, otorgando subsidios a la demanda, en lugar de gestionar centros estatales que suelen ser ineficientes. Quizás el Estado debería otorgar ciertos vouchers o para que uno pueda elegir en dónde se puede atender o en el lugar donde tenga más accesibilidad a los productos y servicios. Después, es necesaria una infraestructura de ciudad de cuidados. O sea, hay que regular el urbanismo para que el transporte y los espacios públicos sean accesibles. El tercer rol del Estado es el ser catalizador de sostenibilidad financiera. Tienen que existir incentivos claros a la economía plateada y la prevención como ahorro. Es decir, ¿cómo funciona esto? Financiar programas de salud preventiva y envejecimiento activo que retrasen la dependencia. Recuerden que el gran negocio de la longevidad es la independencia, la autonomía. Cada año que una persona vive de forma autónoma representa un ahorro masivo en gastos de internación y cuidados intensivos para el erario público. Por ejemplo, trabajar la prevención de caídas. ¿Cuánto le cuesta una caída con fractura de cadera al sistema de salud? El cuarto rol fundamental del Estado es ser el articulador público-privado.
compras públicas de innovación. Eso, el Estado debería ser el primer cliente de la innovación que apunte a los problemas de la longevidad, escalándolos, para que puedan ser comunes a toda la población. En definitiva, el papel del Estado no es hacer todo, sino asegurar que nadie se quede afuera. En la economía de la longevidad, la sostenibilidad financiera no se logra recortando servicios, sino invirtiendo, e insisto hasta el cansancio, en la autonomía de las personas para que sigan siendo activos sociales y económicos el mayor tiempo posible. Eso es la moraleja de esta importante cuestión sobre el rol del Estado. Qué pena que, Sí. perdón, Clau, que justamente con lo que se ha Gustavo me estaba acordando de algo y es, nosotros en Legatus hemos tenido la posibilidad de contar con recursos del Estado para fortalecer la empresa, ¿sí? Y cuando digo esto, lo digo porque, por ejemplo, actualmente, hace 2 años, nos dieron un fortalecimiento por 100 millones de pesos, que eso, un fortalecimiento no, sino un impulso por 100 millones de pesos, que eso equivale a 2, 4, 6, 8, como $20.000 más o menos, ¿sí? Para que tú crees tu empresa y empieces a sacarla adelante. Y lo único que te piden es que seas muy juicioso, que tengas todo contablemente, te hacen seguimiento, etcétera, pero te los condonan, o sea, eso es un dinero que te regalan para que tú hagas empresa y crees empleo. Actualmente nos postulamos para algo que se llama fortalecimiento y es que esas empresas que les dieron recursos, les dicen, bueno, ahora venga a ver qué es lo que le hizo falta para que se fortalezca, ¿sí? O qué necesita para fortalecerse. Y aplicamos ahorita para unos recursos que son 75 millones de pesos más o menos, son como $15.000 más o menos. Y lo que hacen es en un área determinada para que la fortalezcas y la empresa siga creciendo y pueda seguir generando empleos. Y también tienen algo que se llaman asociativas, y las asociativas es que se juntan 5 personas que dicen, es que aquí tenemos un problema. Aquí vemos que, por ejemplo, necesitamos más cuidadores y nos vamos a unir 5 personas que queremos trabajar en este tema de los cuidadores y nos asociamos. Entonces, estas asociativas, que son unas cesales, que son como, o sea, son sin ánimo de lucro, eh, por 5 personas dan un promedio de 520 millones de pesos. Tú no los tienes que devolver, tienes que demostrar que utilizaste bien los recursos y que esos recursos han sido para crecer y que cuando tú ya no tengas esos recursos pueda ser sostenible financieramente. Entonces, el gobierno sí da oportunidades. Lo que pasa es que para uno es más fácil decir, el gobierno no da, es que eso es mentira. Yo he visto muchos mensajes donde la gente dice, yo he participado y me he postulado, pero eso ya es rosca. Yo no entré por rosca. Y muchos de los que conozco no están por rosca. Lo que pasa es que sí lo obliga a uno a tener un plan muy estructurado como empresa, ¿sí? Entonces el gobierno sí ayuda, nos toca a nosotros buscar alternativas, nos toca a nosotros sentarnos a trabajar. O sea, yo les digo que sentarnos a trabajar para Fondo Emprender es como, yo no sé si recuerdas, Gustavo, lo del BID, algo así, pero por menos plata, ¿sí? Básicamente donde tú estás un buen tiempo sentado, trabajando, montando el modelo, proyecciones, análisis de mercado, cómo vas a vender, rentabilidades, todo. O sea, te tienes que sentar a montar muy bien el proyecto y evidentemente, pues si no está bien montado, pues no te van a dar la plata, porque pues entonces lo que van a pensar es que te la vas a mecatear en cositas, dicen por ahí, ¿sí? Entonces para que no nos la mecatemos en cositas, nos piden que hagamos un modelo muy bien estructurado y demostremos que sí vamos a ser viables después de que ellos nos dan ese recurso. O sea, el gobierno sí da cositas, nos toca buscarlas, no están todo el tiempo ahí a la vista, y por eso cuando uno está buscando, por ejemplo, emprender, es importantísimo estar con un ojo como de águila, viendo dónde está la oportunidad. Y ser juiciosos, Sí. ser juiciosos. Ustedes han tocado un tema de que se llama la formalización, la profesionalización, y hablábamos en principio de lo que es el emprendimiento. Eh, con esta lucha de que el emprendimiento es como si fuera una idea maravillosa que se va a desarrollar muy rápidamente, que es lo que nos venden los que hacen teorías de humo por ahí. Entonces uno se la puede comer.
¿cierto? Se puede creer esa idea, pero lo que ha dicho Luisa, lo que ha dicho Gustavo con respecto a eso de la profesionalización y sobre el cuidado, fíjense que muchas personas tienen una formación sobre el cuidado, pero no saben administrar esa formación, no la saben, no la saben, digamos, proporcionar, no saben dónde buscar ese, cómo hacerla, sino se limitan a un conocimiento que ya está dado. Yo por eso decía, es tan importante estas etapas en las personas mayores porque también necesitan entender que hay cosas que cambian y que necesitan reorganizarse para poder hacerlas, para poderlas llevar a cabo. Es cierto. Mire que lo que hablaban, por ejemplo, sobre arquitectura, que decían que es que parece que los arquitectos no supieran de esto. Yo creo que los arquitectos no lo sabían, porque los mismos que pedían esas casas nunca pensaron que iban a envejecer. Entonces hacían unos diseños, escaleras que vienen, escaleras que van, toda una cantidad de laberintos y de cosas que nunca pensaron en la comunidad porque teníamos un problema de estética, de belleza, de todas esas cosas y que es la sabiduría la que hace ahora que cómo conseguimos autonomía, pues con menos escaleras, ¿cierto? Para poder movilizarnos con mayor facilidad. Pero esto pasa con lo que se llama cómo la sociedad también va envejeciendo. Cuando se detuvo ese espacio y ya no hay tanto, allá hay más gente que necesita caminar lento, que necesita caminar con atención, y hay unos países que sí lo tuvieron y hay unas ciudades que sí lo tuvieron en cuenta. Infortunadamente nosotros sufrimos de colonización, vinieron, nos hicieron 3 casitas y alrededor de las 3 casitas tuvimos que desarrollar la ciudad. Entonces eso ha sido bien complicado y entonces es un pensamiento, volvemos a eso, es un pensamiento fijo. Siempre estamos vitales y que siempre estaremos mejor, siempre nos podemos mover. Gustavo lo decía, todo mundo, todo es exitoso mientras lo podamos hacer y tengamos autonomía. Y manejamos dependencia con unos problemas que se pueden resolver. En ese caso de la discapacidad, en ese caso que también forman parte de todas las edades. Entonces, esto es muy importante. Necesitamos aprender. Una de las cosas que se trabaja con este panel, cuando los escuchamos a cada uno de ustedes, vemos 2 personas que no están haciendo esto hace 3 días. Les ha tocado trabajar hace mucho y todavía los resultados no son los que uno diría, son los que yo más me falta o ya estoy aquí en la cima. Cada día nos toca aprender más, cada día nos toca administrar mucho mejor. Son cuidadores, cada uno de ustedes, Luisa, desde su formación y necesitaron aprender para mejorar su sistema de cuidado. ¿Sí? O sea, no falta con ser enfermero, no falta con ser, aprender de primeras, va a faltar aprender también a administrarnos. Por eso volvemos al sentido que la economía es la forma más humana que hay de entender cómo nos desarrollamos en la sociedad, sea porque tenemos escasez, sea porque tenemos abundancia, o sea porque queremos también, tenemos que innovar. Entonces, el Estado no es malo, el Estado por sí mismo genera toda una cantidad de posibilidades. Infortunadamente, en el Estado hay personas, hay humanos también que no funcionan dentro de bien, pero las leyes, los requisitos están hechos para ser cumplidos. Y hay una cosa que me gustó mucho de lo que dijo Luisa, juiciosos. Sí hay donaciones, pero no es porque toca trabajarlas, toca decir a qué están dedicadas, toca dar resultados, toca ser juiciosos, no es como para tomarlos y tenerlos ahí como pues poderlo hacer. ¿Qué talento ustedes escogerían de las personas mayores? ¿Qué talento, qué experiencia con ese talento y sabiduría de las personas mayores han tenido o tienen ustedes como ejemplo de lo que es un activo productivo? Gustavo. Bueno, el mayor capital que tiene una sociedad es cómo gestiona su conocimiento. Un país donde fluye el conocimiento de forma inclusiva es un país que evoluciona. No tanto, y las soluciones pasan por cómo los diferentes estamentos, organismos sociales y privados, públicos, pueden interoperar entre sí. La interoperabilidad es un tema eh, base para lo que hoy llamamos inteligencia artificial, fuentes de datos, eh, y realmente cuando uno propone
desde una startup o una idea, se encuentra con organismos o bloqueos, ya sea privados, por ejemplo, en aceleradoras o en el propio Estado, que no saben evaluar o no entienden los beneficios sobre los que radica el activo que es la longevidad y cómo puede interoperar con toda la sociedad. Primero, el cambio de paradigma es entender que la longevidad es un activo, ¿tá? Y que no se debe excluir bajo ningún concepto. Por algo en las civilizaciones de los antiguos, los veteranos, los más ancianos eran los sabios. Hoy en día se parte de una falta de empatía hacia la longevidad, de que los jóvenes y los no tan jóvenes y los que no creen que van a tener los problemas. Cuando piensan esto de la longevidad, no es un tema de viejos, es un tema de cómo se van a ver ellos en unos años. Entonces, en esto de capitalizar ese activo, podemos hablar de varios aspectos básicos. El modelo del mentoreo o mentoría inversa y transmisión del conocimiento. Al entender a la longevidad como un activo productivo, es una fuente casi infinita y de muy bajo costo para consultores internos y externos, para mentores. Entonces, que dejar claro que el senior no compite con el joven por la velocidad digital, sino que lo guía en ética, en gestión de crisis y red de contactos. El beneficio inmediato es que el senior se mantiene activo y la empresa conserva su capital intelectual. El segundo aspecto básico es que debe existir una flexibilidad laboral por etapas de la vida. Es erróneo imponer el modelo de 8 horas de oficina a alguien de 70 años. O sea, ya la participación senior, si bien entiendo que es imprescindible, es necesario también encararlo en trabajos modulares, contratos por proyectos, por jornadas reducidas o teletrabajo. Esto permite que la persona mayor siga aportando sin el desgaste físico de estar presencial 8 horas y en general en ambientes laborales que les son violentos. A mí me tocó hace 2 años trabajar con un equipo joven y lo primero que pregunté, ¿dónde está la base de conocimiento de este enorme Frankenstein de software que ustedes están desarrollando en la parte de red de cobranzas? Dijeron, no existe. El conocimiento se lo llevó cada persona que estuvo trabajando, pero no lo documentó. Entonces, me tocó decir, bueno, pero ¿cómo ustedes capacitan a los nuevos? No, preguntá que nosotros te respondemos. Mm. Ese es un tema, te diría, de un edadismo y de una falta de organización empresarial. Bueno, el otro pilar es el emprendedurismo plateado. O sea, como decíamos en la charla previa, las personas mayores tienen una mayor tasa de éxito en sus proyectos, que puede llegar desde de 7 o de 8 a 2, o sea, de cada 10 proyectos exitosos, 8 son de seniors y 2 de personas jóvenes. Y eso no se termina de entender porque el ecosistema que evalúa las ideas y ese activo que es la longevidad no está capacitado para evaluar horizontalmente los problemas que se plantean. Bueno, otro pilar es la educación y la recalificación. Eh, la exclusión puede ser tecnológica, pero no cognitiva. O sea, un joven puede alardear de que sabe Java, Python y lo que sé, y digo, y genial, bárbaro, pero eso no te empodera sobre mí, porque yo sé qué preguntas hacerle, qué hacer con lo que tú sabes implementar digitalmente. Por eso insisto que a veces se cree que ser viejo nos da estupidez de cognición, ¿no? Ujú. Bien, o sea que resumiendo, la exclusión laboral de los mayores
es un desperdicio económico que ninguna región puede permitirse. No estamos pidiendo un favor social los veteranos, estamos proponiendo una estrategia de eficiencia, una economía que jubila el talento a los 60 años, es una economía que decide caminar con una sola pierna, porque las experiencias se vuelven a reproducir con cada vez menos resiliencia de los actores que promueven estas iniciativas. Luisa. Bien, Dios mío, mejor dicho, me dejó la vara muy alta. Gustavo. Pues miren, yo que ante la pregunta de Claude, por ejemplo, ¿qué talento senior hemos tenido? Yo quiero decir dos cosas. Yo soy de las que creo que no hay mejor equipo que personas más grandes que yo, ¿sí? Yo soy una persona joven, pero yo he tenido la gran fortuna de rodearme de gente con experiencia. Así para contarles a modo de chisme, una vez me fui para un evento que se llamaba el Mental Tech, creo que era, o Health Technology, perdón. Y vi por allá a un grupo, un panel de expertos donde estaban hablando sobre cómo debería ser la atención domiciliaria y la atención médica, etcétera. Y había una persona de ese grupo que ya era mayor, que hacía parte de las juntas directivas, y él decía, sí, pero es que todo eso también tiene que dejar una rentabilidad, o sea, una empresa tiene que ser saludable, ¿sí? Y nosotros no podemos seguir pensando que hay que trabajar con las uñas, etcétera. Cuando él se bajó, pues yo me fui, así de una me lancé en plancha y yo soy yo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Luisa. Mira, nosotros trabajamos en esto. Le decía, es que yo tengo unas preguntas y a mí me gustaría que usted nos aceptara un café. Ese señor ahora es amigo nuestro. Se llama Iván. Iván es director y ha tenido la fortuna también de manejar muchas juntas directivas en el país. Y ahora yo tengo la fortuna de que si yo tengo un problema, yo lo llamo, yo Iván, tengo esto, dígame qué hago, ¿sí? Porque es que yo no sé, pero él sí, ¿sí? Él tiene la experiencia. Aquí utilizamos una frase que de pronto uno utiliza que es, él es zorro viejo, ¿sí? Entonces, si yo le digo, no sé qué hacer en este caso, él me mira como, tranquila, ¿por qué no intentas por este lado y por qué no miras por este otro? Porque inténtalo así y me cuentas cómo te va y cualquier cosa, nos tomamos otro café. Me soluciona, o sea, un problema que yo puedo ver grande, porque como antes no he tenido la experiencia de manejarlo, él lo ve como algo de, esto se soluciona así, tranquila, revisa estas dos alternativas. La importancia de esa experiencia, ¿sí? Entonces, como decía Gustavo, como ese tema del mentoring, donde la persona mayor que ha tenido más experiencia viene y lo mentorea a uno y le dice, oye, mira, la estás embarrando porque no miras por este lado, es de las mejores experiencias que yo he vivido, pero también he vivido la otra parte, donde a mí me gusta que el equipo sea un equipo diverso, tenemos un equipo distinto en edades diferentes, la persona más grande de nuestro equipo tiene 60 años, pero también en su momento cuando entró una persona me acuerdo mucho que pasó algo que me llamaba mucho la atención y era, yo decía, qué rico, una persona mucho más mayor, entre más grande mejor, entonces me decían, es que ya está a punto de pensionarse y la señora pues súper preocupada, es que ya está a punto de pensionarme. No pasa nada, aquí no pasa nada, si estás a punto de pensionarte, si estás pensionada, venga para acá que nos sirve si tienes la experiencia. Sin embargo, ya cuando ingresó, nos pasó algo muy curioso y es, yo no tengo que ir a las capacitaciones porque a mí no me tienen nada que enseñar. Y ya todos quedamos como, ¿cómo así? Es que las nuevas investigaciones sí tienen mucho que enseñarnos sobre demencias, ¿sí? No es solamente lo que ya se vivió en un momento, sino esto como que ven, te invita a que nos tenemos que seguir formando. Esto no solamente es por nosotros, que de pronto estamos más jóvenes, sino porque es que vienen nuevas cosas, investigaciones, alternativas, manejos que se pueden dar ante la problemática que atendemos y decidió no asistir a ningún espacio de formación, aunque era certificable, aunque venga, les damos almuerzo, onces, pagos, las capacitaciones, ven todo, es que no tienen nada que enseñarme, ¿sí? Y al final tú como empresa que dices, pues mejor no, porque si no vamos a estar en una construcción conjunta, pues no vale la pena, ¿sí? Entonces ahí viví esos dos momentos que Claudia decía, que los de cómo manejar, cómo han vivido, digamos, en Legatus el tema La de la experiencia. experiencia. Y lo he vivido de esas dos maneras, ¿sí? Entonces también es como uno, digamos que en el ejercicio en el que uno está construyendo, etcétera,
nada que hacer. Yo sí soy foco a los que son más grandes y saben hacia dónde puedo ir y me siento a que me digan y a que me mentoren. O sea, sé que no estaríamos donde estaríamos si no es también por la gente con la que me he rodeado. Gustavo también decía algo y es, los emprendimientos de personas mayores tienden a ser más exitosos. Ese estudio está como desde personas mayores de 40 a 45 años, de ahí para adelante el éxito puede ser mayor. Pues mis socios todos son mayores de 45 años. Yo soy la única chiquita del grupo, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque es que yo sé que si me rodeo bien, me va a ir muy bien y a todos nos va a ir muy bien. Y pues yo tengo el ímpetu y las ganas de comerme el mundo, seguramente, que un joven tiene y que digo, puede ser por este lado, puede ser por el otro. Y ellos son como, sí, miremoslo aquí, miremoslo allá, listo, vamos adelante. Pero también ese otro lado donde de pronto uno ya se cierra y dice, no, es que yo ya sé. No, 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 no me diga que yo ya sé. No, sí. Sí hay nuevas formas, han salido nuevas investigaciones, sí tenemos que aprender de manera continua, tenemos que permitirnos que también aprendamos y nos enseñen porque aunque yo acudo a la experiencia de gente mayor, también sé que en términos de técnicas de atención en casa, lo nuevo que sale en Alzheimer, lo nuevo que sale en demencia por cuerpos de Lewy, lo nuevo que sale en mixta, etcétera, todos tenemos que aprenderlo, porque son investigaciones supremamente recientes. Yo creo que esas dos cosas las hemos vivido nosotros en Legatus. Efectivamente, la flexibilidad en el tiempo tiene que hacerse. Es que no puedes tener a una persona sentada 8 horas ahí porque no es la misma forma, tienes que aprovechar la experiencia, pero eso también tiene unos compromisos. Y es que yo también tengo que permitirme y abrirme al hecho de que yo estoy trabajando con otros y que yo no todas me las sé. ¿Sí? Yo creo que es el ejercicio de trabajar en conjunto. Es que son realidades, o sea, hay cosas que se plantean desde la realidad. La vida sigue siendo vida con las mismas limitantes en cualquiera de las etapas biológicas. O sea, son grupos, son diversidades, diversidades sociales, culturales, de edad, de aprendizaje. Para la mayoría, por ejemplo, estos temas, cuando nos estamos tratando, pues tienen mucho que ver con las grandes ciudades o donde está localizada la gente en las grandes ciudades o en las ciudades. El problema rural es totalmente diferente. El problema se acentúa más en brechas, en accesibilidad, en mejoramiento y en condiciones. La sabiduría allí sigue siendo ancestral, la mayor que se sienta a decir y que le seguimos con un poquito de respeto todavía, pero eso sigue en esos cambios. Entonces, me gusta que veamos esas experiencias porque a veces romantizamos todo, romantizamos que sean unos longevos, activos, productivos y todo, y realmente es un porcentaje de liderazgo todavía, o sea, tenemos consumidores, tenemos inversores, tenemos emprendedores, tenemos liderazgos comunitarios, todo esto que puede hacer que pueden hacer las personas mayores dentro de sus segundas etapas o de sus segundas vidas, como se les quiera decir, pero vamos a encontrar todo ese tipo de dificultades como las que acaba de comentar Luisa, y es verdad, los mayores son tercos. Yo trabajo con personas mayores, más mayores que yo, eso es mucho decir. Entonces, ¿qué pasa? No es que sea la terquedad, sino que es eso, ya lo sabemos. No hagamos eso porque ya lo sabemos, esto va a terminar. La forma como se pronostica es muy rápidamente, ¿cierto? Y máxime cuando esas personas mayores tienen cierto éxito económico. Eso les da un empoderamiento desde otra que les impide flexibilizarse para entender que no importa, hay otras personas que necesitan saber, hay otras personas que necesitan compartir. Entonces ese ego todavía sigue funcionando mucho, muy fuerte, y a veces es difícil para que tengamos acceso a ellos. Entonces, la parte de consumidores de toda esta longevidad plateada también tiene mucho que ver con los sistemas de salud. La parte de cómo invertir o cómo hacer esa rentabilidad también tiene que ver desde un punto de vista, desde una posición y de las estadísticas. Concuerdo con ustedes en que hay siempre que ver los estudios porque afortunadamente esa es una de las herramientas, como dice Gustavo, que nos puede llevar a realidades y a dejar de romantizar que todo es posible o que todo no es imposible, ¿cierto? Y manejar mucho esos emprendimientos, esas ideas que nos pueden transformar
desde nuestra percepción como adultos y como cuidadores. Eh, Señores profesionales de todo esto, mire, tienen una comunidad que nos está escuchando ahorita y que nos va a escuchar en distintos otros escenarios más hacia adelante, porque todos estos paneles van en distinto orden. La mayoría de nuestra comunidad son cuidadores. En esta comunidad de clubs tenemos ya profesionales que también están ávidos de entender todo este tipo de cosas. Entender qué necesitamos aprender, qué necesitamos aprender sobre economía longeva, qué consejo, qué idea, qué les dirías es como para que dentro de unos 5 años, cuando de pronto los que tengan esa oportunidad escuchen y dicen, yo hice caso de eso y me funcionó. ¿Qué nos dirían? ¿Qué nos aconsejarían a todo este escenario de personas, a esta audiencia de personas que está ávida de mejorar sus condiciones como cuidadores también y como participantes de la economía longeva? ¿Empiezo El que yo? quiera, ¿sí? Yo creo que yo les diría, y eso que yo soy más jovencita, pero siento que alguien me decía por ahí, me preguntaban, ¿de cuántos años te sientes? Yo me siento como de 70. O sea, yo creo que tengo un alma vieja. Yo tengo un alma vieja porque además yo creo que me ha pasado que he madurado muy rápido, he pasado muy rápido las etapas de mi vida y como que mientras mis amigas están por allá rumbeando y viajando por el mundo, yo sí como, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos esto para la persona mayor? ¿Cómo hacemos lo otro? Pero les voy a decir algo que la vida me ha venido enseñando y es, uno a veces quiere muchas cosas, ¿sí? Uno dice, quiero, no sé, quiero viajar por el mundo, quiero dinero, quiero. Y la vida lo pone a uno donde sabe que uno puede dar fruto, ¿sí? Y si ustedes en este momento están cuidando de alguien que está teniendo algún tipo de alteración, ya sea cognitivo, ya sea físico, lo que sea, pero están en este momento aquí sentados aprendiendo algo nuevo, cada vez se conectan más a espacios para aprender cosas nuevas. Sí, ¿se me fue Luisa o soy yo? No, se fue, sí. Oh. Bueno, apoyémosla, Gustavo. Bueno, antes de entrar directamente sobre qué modelos de innovación están dando buenos resultados, eh, me gustaría hablar de lo que es la necesidad de saber orquestar. Cualquier solución para la longevidad es una gran orquestación entre generaciones, mercado, Estado, etcétera. Para poder orquestar es necesario utilizar un lenguaje que sea horizontal a todos quienes participan en ese proyecto y fundamentalmente para proteger el objetivo del proyecto en que no sea una lucha de egos. Todos tenemos egos y por eso decimos que las soluciones para la longevidad son una infinidad de situaciones en infinitas combinaciones. Entonces, el arte de Sí. orquestar es fundamental y para eso existe el hecho de poder ser profesional en la gestión de proyectos. Cuando tú Ujú. aprendes a gestionar proyectos, aprendes a usar un lenguaje común para las edades, para las experiencias, etcétera. Entonces, tú tienes que saber qué preguntarle a quién y no esperar que te dé soluciones egoicas o es así como yo digo. O sea, que es un arte poder orquestar. Por eso fracasan tantos proyectos de la longevidad y termina siendo la ley del más fuerte. Entonces, ¿cuáles son los modelos de innovación por los cuales se puede hacer dinero, pero también hacer el bien? La primera experiencia exitosa es el modelo de envejecimiento en el hogar, que permite, por innovación tecnológica, que sustituir o tratar de depender menos de los asilos o las casas, eh, que es costosa y muy traumática para las personas mayores.
La innovación, sensores de Internet de las cosas, no invasivos, asistentes de voz. eh, el impacto económico del envejecimiento en el hogar reduce drásticamente los costos de salud al detectar riesgos antes de que ocurran. Tenemos que apuntar, recuerden, a que la persona tenga la mayor autonomía para que su propósito y su valor agregado y el hecho de ser un activo no se pierda rápidamente. El modelo de envejecimiento en el hogar produce bienestar. La persona mantiene su privacidad y su derecho a vivir en su entorno, rodeada de sus recuerdos. Lo sacamos, lo metemos en un ambiente extraño donde no conoce a nadie. Y segundo, experiencia exitosa y está relacionado con la anterior, es combatir la soledad, o sea, el modelo de la vivienda compartida, donde se comparten ciertas infraestructuras, pero cada uno tiene su habitación privada, que es lo que se llama cohousing o vivienda colaborativa, donde la innovación, el impacto económico y el bienestar son muy positivos. El otro modelo exitoso son las plataformas de talento intergeneracional. Genial, hagamos un diálogo, una orquestación de las diferentes generaciones basándonos en la innovación, el impacto económico y el bienestar. Esto es muy difícil de conquistar y presentar proyectos. Digo, genial, señores del Estado, señores de tal aceleradora, quiero proponer plataformas de talento intergeneracional. Y lo primero que te dicen, preguntarle a la inteligencia artificial o buscar en Wikipedia. No, ahí no está el talento. El talento está en ese intercambio y en la creación de comunidades inteligentes. Para mí eso es fundamental, que las comunidades tengan una forma de generar talento compartido. Y bueno, la gerontecnología frugal, que está basada en aquellos casos donde no hay recursos humanos, sí, es una forma de utilizar la tecnología y otros elementos no presenciales para generar bienestar. Entonces, un poco resumiendo, la innovación en la longevidad no es crear el último robot humanoide que limpie la casa, es crear sistemas que permiten que la persona siga siendo el dueño de su vida. El modelo de negocio más rentable del siglo XXI es aquel que logra que envejecer no significa desaparecer. Entonces, hay modelos exitosos, pero no hay gente que se anime a llevarlos adelante. Ese sería un buen consejo para seguir esas corresponsabilidades, esas innovaciones y esa posibilidad de conseguir ayudas. Y por supuesto, siempre lo que tú nos dices, conocimiento, tecnología, combinados para que todo sea mayor útil. Luisa, te tenemos de retorno. Estás muy entusiasmada, dice, de pronto te nos No, quedaste con... imagínense, yo estaba toda inspirada y me fui. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero íbamos muy bien. Ujú. No, pero lo que les quería decir es que si ustedes están aquí, nosotros juntos, todos estamos en, cada uno con un rol diferente, pero cada uno está apostándole porque la vida nos puso ahí, porque sin querer me tocó cuidar a mi mamá, porque me tocó cuidar a mi suegra, porque por lo que sea, porque alguien me dijo que me pagaba y yo estaba sin trabajo y ahora estoy metida en esto hace 5 años, lo que sea. La vida nos está hablando, la vida nos está diciendo, este es el camino y para eso es lo que eres bueno. Yo soy de las que pienso que no tienes que tener grandes, para poder tener un buen modelo de atención o de negocios, si eso es lo que ustedes quieren, no necesitan tener grandes cantidades de dinero en el banco para montar lo más grande y lo más robusto. Ustedes pueden cambiar en este momento la vida de su comunidad, de su barrio. Y si tú eres el próximo, la próxima líder de ese barrio, ese espacio donde convives, si tú eres el que le muestra y enseñas cómo pueden hacer para manejar mejores situaciones en casa, cómo manejar el tema de lesiones en la piel, cómo manejar el tema de conflictos o dificultades conductuales que pueda tener una persona, cómo manejar el tema de los hermanos, los hijos, los nietos, que aquí hay un boroló cuando hablamos de cuidado. Y si tú eres la persona que más bien se encarga de que en tu barrio seas ese referente, ahí empiezas por un buen camino, ¿sí? Ahí.
No tienes que empezar un modelo y cómo monto y cómo, no, ahí, con lo que ya sabes hacer, lo puedes empezar a crear, ¿sí? Si la vida te puso aquí, lo que te quiero decir, si tú estás haciendo lo que estás haciendo, es porque algo debes de hacer para poder seguir impactando a más personas. Si esta charla esta noche la tenías que escuchar, pues por algo será, ¿sí? Por algo será. ¿A quiénes más debo impactar en mi comunidad? ¿A quiénes debo empezar como, entre comillas, a evangelizar, hablando de cómo hacer diferentes tipos de tratamientos en lo que cada uno de ustedes hagan? ¿Cómo puedo hacer Estela, que está allá en la casa, para cambiarle la vida a las personas que la están rodeando? No gratis. Eso no significa gratis. Eso significa que lo que tú sabes tiene valor y tiene valor económico. Que lo que está haciendo Fanny también en casa, que lo que está haciendo de ir a cuidar o de ir a acompañar o de entender qué le está pasando a la persona, ¿cómo lo puedes tú mostrar a otros? ¿Por un video? ¿Por una cámara? Mostrar cómo se puede hacer. Eso es monetizable también y eso también es dignidad, porque si pensamos que lo que nosotros sabemos, eso no, no, tranquila, ¿cuánto le debo? No, 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 nada, tranquila, no, sí, sí, porque eso es dignidad. Nosotros no podemos, entre comillas, como pobretear nada de lo que hacemos. Lo que ustedes han aprendido, lo que ha aprendido Ana, lo que ha aprendido Larisa, Rocío, Mercedes, Claudia, Marcia, todas las personas que están aquí, tiene valor y ese valor ustedes también se lo ponen. No permitan que eso que ustedes saben sea algo como de, no, es porque cuida y ya. No, porque si no, entonces que otro venga y lo haga. Y ese sí va a venir a cobrar. ¿Sí o no? Entonces ustedes apropiense de lo que ya saben, porque saben mucho, aunque cada uno de nosotros pensemos que no sabemos nada. Ustedes saben un montón. Mándenlo al mundo, cojan un celular y muestren cómo se hace tal cosa, o vayan y hagan un espacio en el parque del barrio y enseñe cómo hacer eso, etcétera, y démonos juntos el valor. Si estás aquí, por algo es, y básicamente es para cambiarle la vida a las personas, pero con un ejercicio muy saludable y es bienestar, salud, apoyo, etcétera, pero también salud financiera, ¿sí? Porque yo no puedo ayudar a otro que no esté bien, a otra que esté bien si yo estoy bien mal, ¿sí? Entonces, salud financiera y sabiendo que lo que se me ha costado años, porque estoy segura que a ustedes les ha costado años aprender lo que han venido aprendiendo, sentarse aquí con lo que hace la Red Latinoamericana de Cuidadores, con lo que hace Claudia, con lo que hace Juan, con lo que les ha explicado cada profesional, es tiempo y eso también vale. Así que yo espero que les vaya muy bien. Después nos cuente por allá, Claudia, cómo les va, qué han montado, qué han hecho. Empiecen con algo pequeño, no pasa nada. Háganle que seguramente sin algo, nosotros como legatus, dentro de lo que hemos aprendido en el tema de emprender, les podemos ayudar. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Con mucho gusto porque pues qué chévere que este mercado crezca y que sea abundante, que sea un mercado abundante y que sea próspero para todos. Un consejo bien motivacional, bien importante para todos. Se necesita, para eso se necesita lo que llamaba Gustavo ese empoderamiento. Uno no encuentra ese empoderamiento sino a través del conocimiento, a través de tener claridades, a través de tener ejemplos, a través de experiencias. Eso es lo que queremos con estos paneles, con estas experiencias, con estos ejemplos, siempre para todos. Nuestra comunidad de cuidadoras, de cuidadores, toca ser muy amplios en ese sentido, a pesar de que sí, efectivamente es mucho más femenino. Está ávida de esos conocimientos. Creo que el mismo título, Economía de la Longevidad, nos debe dar la pista para que pensemos en todos, que todos también vamos a tener ese proceso, que si estamos cuidándonos, que si estamos aprendiendo esto, vamos a tener un proceso largo donde también debemos ser no tan lineales, sino productivos, cambiantes, innovadores, con oportunidades. Entonces, siempre es una oportunidad, el cuidado es una oportunidad, el conocimiento que tiene un cuidador al interior de casa, que es la propuesta que nos decía Gustavo de conocer, de ver realmente esas experiencias, debemos transmitirla a través de todos esos estudios, de todas estas cosas que hacen profesionales como Luisa, como Gustavo, como la Red Latinoamericana de Cuidadores, como todas las personas que de alguna manera trabajan en ese sentido, en el robusto de lo que es el trabajo con las personas mayores. Un abrazo grande de agradecimiento para Gustavo, para Luisa, sabemos que contamos con ellos, son dos ejemplos grandísimos
de cómo se empieza, cómo se hace, cómo una idea persiste en el tiempo, ¿no? Persiste, la persistencia es una de las buenas condiciones para un emprendimiento, porque pues sabemos que al primer momento de pronto no sale. Entonces, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias a esta audiencia. Como siempre, esperamos que todos estos temas, esto que hemos tratado, haya sido de gran utilidad para ustedes, que les genere a ustedes inquietudes, que les genere propuestas y que traiga para toda la comunidad unos beneficios grandísimos y unos beneficios para todos los países, para todas las comunidades que nos pueden escuchar. Esta es una forma en que hablamos del cuidado, que lo proporcionamos información a todas las personas y que están necesitando estos conocimientos. Muchísimas gracias. Gustavo y Luisa, si quieren decir y despedirse algo, quedan abiertos sus micrófonos y por ahora ya hemos terminado. Cuéntenme si quieren decir algo más, si no. Me, me gustaría aportar qué pasa si fracasamos en este llamado a la acción. Y quisiera recalcar que si fracasamos es por la falta de coraje que tenemos hoy para encarar que esto no es una contingencia, es una refundación del concepto de nuevos paradigmas que tienen que ver con que la vida no tiene solo tres etapas y es lineal. Fracasamos si no generamos un cambio cultural erradicando el edadismo y si no creamos un compromiso para diseñar un mundo en el que queremos vivir. Ese sería el gran fracaso si no respondemos a lo que intentamos divulgar hoy con acciones. Para mí es importante decirles que yo sé que no sé nada, pero sí creo en el talento de las comunidades, que cuando más inteligentes son las comunidades, más éxito y más impacto van a tener. Así que estoy a la orden y es un honor, como les decía al principio, estar en este espacio. Les mando un abrazo enorme a todos. Gracias, Gustavo. Y yo pues que se me desconecta por un lado, pero bueno, logro poder estar aquí por este lado. Quiero mandarles un abrazo enorme. Quiero decirles que recuerden lo que les dijo Gustavo y es que los emprendimientos de personas mayores son de los más exitosos, así que háganle, ¿sí? No teman, no teman, no teman, no teman. Les queda como 40 años más por vivir también, así que ¿qué van a hacer con nosotros 40 años? Que sea con propósito, que sea con propósito y no hay nada que a uno lo inspire más que saber que una persona, a pesar de que haya pasado, que uno haya dicho 40, llevo 50 años, 60 años y no he hecho nada con mi vida y empieza a escuchar su propósito, empieza a trabajar por él, eso es la mayor inspiración. Así que de verdad les mandamos también desde Legatus un abrazo cuidador enorme, que sepan que de verdad a la red latinoamericana cuentan con nosotros porque para nosotros han sido espectaculares y no tenemos sino palabras de agradecimiento. Y a ustedes que están allá en la casa, adelante. No vayan a desfallecer nunca y que si desfallecen, permítanse vivir el momento de aburrimiento, de tristeza, pero rapidito nos secamos las lágrimas y seguimos. No podemos detenernos. Entonces, un abrazo cuidador para todos y muchas gracias por el espacio. Gracias. Tenemos a nuestro director por acá. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Luisa, sabes que también esta es tu casa, tu familia, Gustavo, que estamos agradecidos también con tu colaboración. Vamos a trabajar toda tu idea, tu proyecto para sacarlo adelante. Claudia, muchísimas gracias siempre por tu colaboración en el apoyo en la moderación. Quiero compartirles las disculpas que nos envía el doctor Pepe Valencia, pero ustedes la mayoría saben que es tanatólogo y preciso estaba con un paciente que falleció, entonces está en el tema de certificado de funciones y esas cosas, porque ustedes saben que él es también otro miembro de la casa y de la familia. Y no me queda más sino reforzar lo que dijo Gustavo y Luis al final, ¿cierto? Y lo que les he dicho yo desde antes de que se empezara a hablar de esto, de la economía de la longevidad,
Nuestro trabajo como cuidadores es una empresa, es un emprendimiento. Como le dijo Luisa, independientemente del país donde estemos, siempre tenemos oportunidades, pero tenemos que buscarlas, tenemos que construir y no podemos esperar que lo que el Estado nos va a dar, de eso vamos a vivir. Nuestra construcción personal es nuestra realización, nuestros sueños, la realización de nuestros sueños. Luisa lo decía, dentro de todo este trabajo nos toca tener muy presente y buscar el apoyo de todo el estamento gubernamental. Luisa dijo que 40 años, 20 años, no sé. Y si nos ponemos a esperar ese tiempo y esperamos a que los gobiernos nos den soluciones, nos vamos de este mundo a quizás 40 años y no hemos encontrado la realización total. Hay empresas, entidades, ONG que nos pueden apoyar. Eso sí, como lo dijo Luisa, tenemos que estar organizados, tenemos que mirarnos como empresa y salirnos de que tan bonito y que Dios, soy católico, no estoy hablando mal de Dios, pero que Dios me ayude, que bendiciones, eso lo necesitamos, pero necesitamos también poner de nuestra parte. Quiero darles las gracias a todos nuevamente. Quiero informarles a los que no saben, invitarlos también a nuestro panel que tendremos el 22 de abril, donde cambiamos pues un poquito el tema bastante, donde vamos a trabajar el cuidado integral del paciente encamado, la prevención y manejo de las lesiones de depresión por depresión. Ese se realizará, como les digo, el 22 de abril, pueden estar pendientes de la información. Esto solamente se los quería informar porque hoy salimos al aire con ya para el siguiente panel. No quiero quitarles más tiempo. Nuevamente, Luisa, muchísimas gracias. Gustavo, Claudia y a todos los que nos acompañaron. Un abrazo cuidador de parte de la Red Latinoamericana de Cuidadores y la Comunidad Latinoamericana de Profesionales del Sector Sociosanitario. Un abrazo, descansen y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Síguenos en el canal de YouTube y participa en nuestro próximo panel internacional, Cuidado Integral del Paciente Encamado, Prevención y Manejo de Lesiones por Presión. Otro evento con nuestro sello de excelencia.